Muy bien, vamos a ir ahora hasta la ciudad de Natania, en Israel, porque allí se encuentra alguien que es orientadora mística y emocional, o orientadora emocional y mística también, de cualquiera de las dos formas que lo quieran tomar. Ella es quien nos da la orientación y de acuerdo a cuestiones astrológicas, qué es lo que pueda llegar a pasar en este año 2026. Es nuestra orientadora preferida aquí en Radio Nadaría y la vamos a saludar. Hola, ¿cómo le va, Sara Morlev? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo contigo y con todos los oyentes. Igualmente, igualmente, Sara, igualmente. Bueno, el 2025, difícil, difícil como fue, ya pasó. ¿Qué nos espera el 2026? ¿Tenemos idea de qué nos dicen los astros? Bueno, yo lo primero que voy a decir es lo que siempre digo. La gente quiere saber qué le va a pasar, vaticinar el futuro. Y Sí. en realidad es mucho más interesante ver la astrología, la numerología, las cartas de tarot, la borra del café, todo lo que yo hago en una sesión, que son todos estos rubros y más que todo para ver cuáles son las tendencias, qué va a pasar a cada uno a nivel personal, eso es algo que lo tenemos que ir manejando. Pero sí puedo decir que si el 2025 vino un poco complicado, el 2026 viene con cambios muy importantes a nivel astrológico que los quiero comentar, pero no desde el lado del miedo. Es importante que sepamos leer lo que está pasando en el cielo, porque lo que pasa arriba pasa también abajo, ¿no? Y hay tres astros importantes, transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que cambian de signo. Ahora, vos me podés decir, ¿y esto, yo con esto qué hago? Primero les No, quiero o contar un poquito. cómo es que cambian de signo. Eso es lo interesante también. Bueno, yo les voy a ir contando, no voy a dar una clase magistral de astrología porque no es la idea, sino tratar de aportar a cada uno de los oyentes qué podemos hacer con lo que va pasando. Primero un poquito de Claro. historia, ¿no? Urano entra en el signo de Géminis el 25 de abril del 2026 y se va a quedar ahí 7 años. Hace apenas 84 años que no está en Géminis. Estuvo desde 1941 hasta 1949. ¿Qué nos da la pauta general, social, eh, universal de lo que va a pasar con Urano en Géminis? Eh, Hay aspectos que tienen que ver con transformaciones, así como del 41 al 49, que fue el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas transformaciones. También a nivel personal es cómo interactuamos, qué pasa a nivel social, van a haber cambios de paradigmas, no necesariamente es idéntico a lo que pasó hace 84 años, porque el mundo ha cambiado y los planetas Claro. tienen otras interacciones. Los signos que vamos a estar más afectados con este cambio son los signos mutables. ¿Qué son los signos mutables? Tenemos a Géminis, Virgo, que es el tuyo, Mm. Sagitario y Piscis. Esos signos que son los mutables los tenemos en realidad todos. Todos tenemos los signos en nuestro mapa, en nuestra carta natal. Pero los que tenemos el sol en esos signos vamos a ser los que más vamos a querer transformar nuestras vidas. Estas transformaciones vienen cuando una persona está preparada para hacerlas. Y no siempre sabemos por dónde va a venir. Pueden venir como de golpe, de pronto. Puede haber cambios de moneda, cambios de gobierno, así como ya pasó y ya empiezan a pasar cambios bruscos. De pronto apostás al dólar, el dólar baja, de pronto
no sé, pasan cosas y uno tiene que tratar de trabajar la flexibilidad para readaptarse y no agarrarse a la fuerza, a lo conocido, a la zona de confort. Ujú. Si vamos por el miedo al cambio, hay que transitar junto con el miedo. No que el miedo nos paralice y querramos ir para atrás o sostener lo que ya es insostenible, ¿ok? Hay Bien. transformaciones a nivel mundial y hay transformaciones que tenemos que pasar a nivel personal. Cada uno depende en la casa en donde le caiga. Puede A mí ser me cae cambios. en mi casa. No, vos tenés el sol en la casa de Virgo, pero tenemos que ver si es en casa 1, casa 2, casa 3, porque la lectura de la carta natal es como si fuese una pizza con 12 triangulitos y Ah, uno, para eso ya tenés que venir a una consulta personal sí, sí, sí. para ver en qué casa te cae este Urano en Géminis, ¿ok? Mm, ok. Urano en Géminis va a movilizar todo lo que tiene que ver cómo interactuamos con los demás, cómo transformaciones sociales, de pronto grupos que eran tus amistades de pronto dejan de serlo y querés ir por otro lado, otro grupo de personas. Mm, Eso es un poco cómo pensamos, cómo usamos la información. Esa es un poco la base de ok. Urano en Géminis. Esto va a pasar a partir de abril, pero ya se están sintiendo transformaciones, ¿ok? Y como el paso de Urano por Géminis dura 7 años, no es que pasa en un día, son transformaciones que vamos a ir hasta el 2033 tenemos esta posición astrológica y nos afecta a todos. Ahora hay otro astro que cambia su lugar de pertenencia, que es Neptuno. Neptuno pasó a Aries el 26 de enero del 2026 y se va a quedar ahí hasta el 2039, o sea que él se queda 13 años. ¿Qué Ujú. significa Neptuno en Aries? Neptuno en Aries nos trae el, el poder de ser el guerrero espiritual. Aries es el guerrero, el luchador. ¿Y por qué es espiritual? Porque Neptuno nos da una ideología más de cooperación, más de... Hay un cambio en las comunidades, un cambio en lo colectivo. Ujú. Entonces también nos está empujando a hacer cambios desde lo social. No alcanza con que yo esté bien económicamente o tenga mi trabajo, también me va a interesar lo que le pasa al resto, como grupo, como Una puede ser apertura, mi entonces. barrio. Sí, es un cambio de liderazgo, cambio de acción, puede haber cambios de líderes a nivel internacional, Ujú. donde los líderes tengan más un aspecto social que el éxito personal, ¿no? Ahora estamos mucho con el tema de el líder eh, que a veces puede ser un poco, sin entrar en temas políticos, No, que los líderes son bastante egocéntricos y quieren ser, ¿no es cierto? no. De pronto pasemos a un liderazgo donde lo social sea más importante que lo individual, ego trip, ¿no? Lo egocéntrico. Sí. Son cambios que, bueno, pero tenemos 13 años, no es que O sea, pasa de un un día para momento, el que otro. quiere decir que el cambio anterior ya empieza a influir en este cambio también, digamos. Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que Neptuno estuvo, espera que lo leo, esto fue hace apenas 165 años. O sea, fíjense que estos son astros que se mueven muy lentos. Son cambios radicales desde el punto de vista de que hace 165 años que no entra Neptuno en Aries. Entonces nos va a dar un lugar de asumir riesgos, pero desde un lado más espiritual, más cooperativo. ¿Mm? Van a Ujú. haber cambios importantes. Si hablamos de 1860, por ahí, que fue la Neptuno en Aries,
estamos hablando de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, estamos hablando de movimientos importantes que ocurren más o menos para esa época. Y se queda bastante tiempo, estamos acá hablando de 13 años donde va a haber cambios a nivel universal que también nos van a afectar a nosotros. De pronto haya profesiones que ya dejen de existir porque ya no hagan Bueno, ya falta, pasa hoy, claro, sí, sí. como en la época de la Revolución Industrial. Entonces, cada uno va a tener que ver a dónde le afecta este Neptuno en Aries. Y Bueno, después, los peleteros ya no existen. por ejemplo, surgen otras nuevas profesiones como ser blogger o toda la parte de manejo de redes, que es Sí, una profesión muy solicitada hoy, que hace 10 años no existía. Entonces, ver claro. cómo me voy readaptando, ¿no? Incluso tanto vos como yo ahora estamos hablando por Zoom, Claro. y es imposible pensar que en otras épocas se podía hacer. O sea, la tecnología también juega un papel importante acá. Yo pienso que Eh, nosotros nos podemos adaptar, quizás ahora un tipo que se pasó la vida cortando pieles o estirando o disecando, haciendo modelos, de ahí pasar a ser blogger le va a ser un poco más difícil, ¿no? De la máquina de cortar a... Pero bueno, está bien. el Se adaptará tema, a el otra tema, cosa, habrá otras cosas. el tema es reinventarse, Claro. ver qué capacidades tengo yo que hasta ahora no desarrollé para cómo me subo al nuevo tren, ¿no es Ujú. cierto? Sin dejar lo individual, pero sí hace falta, gente, eso se los digo a todos, hace falta ser auténtico. Porque con todo el tema de la inteligencia artificial y tantas cosas que no sabemos si es verdad o mentira, es importante que cada uno desde su lugar haga las cosas de forma auténtica y con el corazón. Que eso es algo que las máquinas o los aparatos no No lo van a poder tienen. hacer, nunca. Es así. Exacto. Esa es la diferencia. Cuando me escuchás hablar, escuchás la pasión que siento por lo que hago Ujú. y bueno, eso es lo que nos va a seguir diferenciando de lo automático y de lo artificial, la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que Así es. desarrollar la parte más auténtica, la parte más humana. ¿Ok? Sí, Pero y yo digo, sí, y a su vez, no, perdón, que te corté, y a su vez, no permitir que lo otro influya en nuestra parte, digamos, emocional, que la influencia de la inteligencia artificial y demás no bloquee nuestras emociones, ¿no? el tema es cómo sí sacar, vamos a decir, utilizando los medios más tecnológicos, pero sabiendo medir qué parte me va y qué parte no. ¿Dónde está el Mm, filtro de sí. la persona? Ujú. No creer todo lo que nos dicen, o sea, hay un filtro que tiene que ver también con lo espiritual y también con la intuición. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa cuando veo una foto que me parece trucada? No creer todo lo que me muestran a nivel de los sentidos. Hay que usar mucho el sexto sentido, que es el sentido de la intuición, que lo tenemos todos, pero hay que prestarle más atención y bajarse del automático. Claro. ¿Ok? Ujú. El tercer movimiento importante a nivel astrológico es Plutón, el ingreso de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario nos habla de la era de Acuario. Hay canciones, hay un montón de conversaciones sobre el tema de la era de Acuario. ¿Y esto qué significa? Plutón en Acuario va a estar, vamos a hablar, desde noviembre del 24 hasta el enero del 44. 20 años se queda Plutón en Acuario. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo Plutón en Acuario? Desde 1778 hasta 1795. Estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces, fíjense que todos estos cambios también tienen que ver con el progreso social, la evolución, el poder del colectivo. De pronto haya también movimientos importantes
desde los grupos sociales, revoluciones, gente que quiera hacer otras cosas. ¿Qué me pasa a mí desde Plutón en Acuario? Tengo que ver dónde tengo Plutón en mi carta natal, dónde tengo Acuario y cómo me va a afectar. Pero a grandes rasgos, estos tres gigantes que son transpersonales, que se mueven lento, en este año, en el 2026, van a dar un salto de estar 10, 15, 20 años en otro lugar que no conocemos, que no vivimos. Entonces, vamos a tener que transitar un poco por la incertidumbre. Lo que nos daba seguridad, de pronto ya no es seguro. Si de pronto estaba seguro con mi pareja y quizás se muevan un poco las cosas. ¿Y qué hago con eso? ¿Es poder transitar por la inseguridad? Yo siempre doy el ejemplo de que hace surf en la playa, ¿no? El que surfea antes de ir al agua, practica cómo se maneja el equilibrio dentro de la tabla de surf, incluso en la arena. ¿Cómo hago para no caerme dentro de un equilibrio personal? Cuando yo estoy pronto y listo, ya practiqué mi equilibrio personal, me puedo largar al agua y bueno, vienen distintas olas. Yo no voy a manejar las olas que vengan. Lo que hay que manejar, gente, y esto es una metáfora, no tenemos que ir todos a la playa a practicar surf, Claro. pero sí ver cómo surfeamos la vida. Estos próximos años vienen años de cambios, de olas grandes, olas chicas, tenemos que, por ahí nos caemos y nos volvemos a levantar, a volver a nuestro equilibrio en la tabla de surfeo, porque la vida ahora nos obliga a movernos de la zona de confort. Los Esto no cambios, tendría que dar miedo si uno practica su equilibrio personal y sabiendo que se nos van a mover, se nos mueve el piso en muchas cosas. ujú, los Ese cambios, es te un decía, poco la idea. requieren de un grado de resiliencia, ¿no? Un poquito importante para cada uno, en lo personal, digo. Es ver cómo me reequilibro. A ver, si de pronto se me acaba el trabajo, como vos diste el ejemplo del peletero, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿Qué hago ahora? Si estoy en un vínculo de pareja X cantidad de años y de pronto se mueve, no que todos los vínculos se van a romper, pero Claro. por ahí pueden pasar cambios en mi vida. ¿Cómo hago para reubicarme en mi tabla de surfeo para pasarlo de la mejor manera? Y en Ujú. realidad es como los jueguitos de, no sé si jugaban a Super Mario, esos jueguitos que de pronto habías pasado una etapa del juego y te Sí, cambian pasa la otra. pantalla y pasás a otra etapa. Y ahora todo lo que yo aprendí de la pantalla anterior no me sirve para nada, porque ahora tengo que usar otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Uno se sentía más cómodo en la pantalla anterior, porque ya la había aprendido. Ahora tengo que crecer y manejar otra pantalla. Ir probando como un juego, como ensayo y error, a ver dónde mantengo mi equilibrio, dónde no me frustro tan rápido, dónde Bueno, empezar a aprender otras cosas. si mal no recuerdo, el problema ahí es cuántas vidas tenemos, ¿no? Bueno, en este momento tenemos una sola vida y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? En Entonces, general sí, en general sí. desde ese lugar, cuando se nos mueven estructuras muy rígidas, vamos tratando de inventarnos de nuevo, ¿no? Y vuelvo a repetir, cada uno en el aspecto que le toque. De pronto te tenés que reinventar desde lo económico, de pronto te tenés que reinventar desde los vínculos sociales, pero es como que a nadie, no es que me salvo, a mí no me va a tocar. Entonces, si yo tengo que dar un tip, un consejo para esta época, que no es un año, estamos hablando de 7 a 20 años, no sé dónde vamos a estar dentro de 20 años, pero Claro. la idea es no nos aferremos muy fuerte a la silla,
De pronto la silla que estoy sentada ya no me es cómoda y me tengo que levantar y pasar a otro lado que puede ser un sillón más cómodo, pero necesito poder ver cómo me voy a mover junto con lo que va pasando en mi equilibrio personal. Ok. Acuario tiene que ver un poco como generalidad con la creatividad, con la cosa, digamos, loca, si se quiere, genialidades y ese tipo de cosas, ¿no? Y Plutón. Acuario, Acuario tiene desde lo positivo toda la genialidad, lo original, lo nuevo, lo distinto. La vibra negativa del acuario es que es muy pensante y que le falta sentimiento. Entonces, así como hay genios que son locos y se pueden crear bombas y se pueden crear gases para matar, se pueden crear muchas cosas que son muy buenas para el universo. Entonces, ¿dónde pongo mi originalidad, mi creatividad Ujú. para el bien social? Y vuelvo y repito, no alcanza solamente procurar que yo esté bien. También es importante tener un bien superior, un objetivo más alto a nivel Involucrarse, general. ¿Cómo? involucrarse. Sí, es pensar que si yo hago algo no es solamente por mi bien, que si a mí me gusta hacer un trabajo no es solamente para hacer plata porque yo quiero mi egocentrismo. O sea, ¿qué le doy? ¿Qué le aporto a los demás? Entonces no digo que no se pueda cobrar dinero, pero que no Ujú. sea el objetivo superior y el objetivo máximo. Se cambia Ok. el orden de prioridades y el que queda en esos lugares se queda atrás porque la revolución viene con ese lugar de vamos por hacer un bien también para mí y también para los demás desde un lugar original y auténtico. Sí, Y para no asustar en general a gente que quizás escucha la palabra revolución y piensa que este, viene otra revolución francesa. A pesar de que estos cambios trajeron en su momento la revolución francesa, la revolución industrial, ya es otra época. Las revoluciones son cambios de otro tipo. Ya no serán los mismos cambios que antes. Por eso no hay que tenerle miedo a las palabras, sino que hay que tratar de readaptarlas a la actualidad, ¿no? A la realidad actual. A eso me refiero. sí, Marquitos, tenés razón. Lo que pasa es que hay que poder transitar por la incertidumbre. Ese es el poder Sí pasa. del que surfea y dice, yo me tengo fe. O sea, ¿quién la pasa mejor en esta época? El que ya pasó crisis, el que ya se tuvo que reinventar, el que ya Sí. sabe que tiene la fuerza de poder hacer algo nuevo. Vamos a decir, todos los que hicimos Aliá, todos los que hicimos un paso tan importante en nuestra vida, que yo sé que tenés oyentes que viven en Israel y no son de acá, Sí. ya hicimos ya pasamos un momento como ese, ya dejamos nuestros barcos en otro lado y fuimos a otro destino. O sea, salió nuestro héroe, nuestro guerrero, salimos de nuestra zona de confort por distintos motivos. Entonces ya tenemos una adaptación, ya nos jugamos, o el que alguna vez se divorció, o el que alguna vez tuvo un cambio, pasó una crisis o dos en su vida, hay que recordar qué fuerza, qué aprendí de ese momento, porque seguimos vivos, porque seguimos con las experiencias y Ujú. cómo potencializar esa fuerza para seguir. Van a haber momentos de incertidumbre, eso sí, Ok. pero no Bueno, desde el miedo, no desde el miedo, sí desde el amor y de la confianza, del equilibrio, de que, bueno, no sé muy bien por dónde, pero voy a salir adelante. Esa es un poco la idea de esta época que nos obliga a movernos en algunos lugares o en otros, y si nos vamos a resistir va a ser peor. A veces uno sigue manteniendo un trabajo aunque ya no aguanta más y de pronto está deprimido y de pronto no quiere más. Y ujú. bueno,
vamos por escuchar al corazón hay que y ir por otro lado. realmente, qué parte Bueno, mía. uno se aferra, a ver, uno se aferra en algunos casos, ya sea al trabajo o a los ingresos, sea cual fuere, porque el temor es otro, no el trabajo en sí, sino el temor es no tener ingresos para poder afrontar los compromisos que ya tiene. Ese es un poco lo que a uno lo aferra. Ese es el temor real, digamos. El temor real es decir, no, no, no es que no quiero. Sí, claro, nadie quiere, si todos queremos por ahí cambiar a un trabajo un poco mejor o que nos dé mejores condiciones, etcétera. Pero hay el temor es en el medio, la transición, ¿no? Esto que hablas vos, de bancarse la transición. Bueno, no es fácil. Marqui, el tema es no seguir viviendo desde el miedo y vivir desde el amor, desde Ujú. la confianza, desde la autoconfianza y la autoestima bueno, voy por acá. ¿Eh? Sí, Porque por sí, temor uno sostiene situaciones que te terminan enfermando, te terminan sí, haciendo sí. mal Sí, parejas también. y en todos los en cada ámbito de la vida, cuando uno maneja las cosas desde el miedo, Ujú. está en supervivencia. Y la idea no es sobrevivir, sino vivir. Así Estos es, qué cambios lindo. nos invitan a ser el guerrero espiritual y a jugarnos por vivir, no por estar en estado de supervivencia. Creo Qué que eso lindo. es un poco Un hermoso cierre. Vos sabés que cuando dijiste hay cambios importantes y empezabas con Virgo, yo dije, bueno, yo soy Virgo. Y dije, quiero dejar de serlo. Pero bueno, ya eso es tanto, es mucho eso. Eh, Estimada Sara Morlev, la verdad que muchas gracias. A mí ya Puedo me cambió el regalar ánimo. A mí dos tips, puedo sí, regalar dos tips a- más, ¿me permitís? lo que sea regalo todo. Dale. Entonces, primero, conéctense con la naturaleza, con la tierra, con el mar, con la arena. Esto nos trae más equilibrio. Si Ujú. podés mirar el cielo, las estrellas, los árboles, no porque tengas que estar todo el día meditando, volando, pero nos ayuda a darnos cuenta, primero, lo pequeño que somos un punto en un planeta, ¿no? Y digo, traten de prestar atención al universo desde un lugar más tranqui. Agarrar un fin de semana en vez de irse a un shopping a gastar mucha plata y qué sé yo, puedan conectar un ratito con la naturaleza, con algo que nos traiga estar más en eje. Y lo más Bien. importante es respirar y poner las dos manos así en el pecho, sentir el latido del corazón. Pregunta, Marqui, ¿qué es lo primero que se forma en el feto antes de nacer? Ah, yo sabía, ¿sabes que lo sabía? El corazón, creo, ¿no? Sí, señor. Cuando una mujer queda embarazada, lo primero que se hace es escuchar los latidos del bebé, que todavía es feto porque no nació. Lo primero que se nos crea antes de salir al universo es el corazón. ¿Y cuál es el último órgano que nos funciona hasta el último día de nuestra vida, hasta el último segundo? Sí, es verdad, porque muchos se caen en el camino. El corazón. El corazón, sí. Es el mismo corazón. O sea, podés estar sin cerebro, podés estar sin manos, sin piernas, sin nada. Pero hasta que, en tanto y en cuanto el corazón late, Así es. estamos vivos. Sí, lo Así vemos en que casos de gente que queda vegetativa, que no puede, la cabeza no funciona, pero el corazón sí. Claro, entonces conectémonos con el corazón, que es lo primero que nos ahí conecta el está. alma con el cuerpo y es el último eslabón de estar Antes de en irnos. esta tierra. Así que conectémonos con el corazón, realmente cómo estamos, cómo nos sentimos y transitar por el miedo con amor y con confianza. Y aquí estoy para el que quiera recibir apoyo, ayuda. Vamos a poner como siempre los teléfonos. Bueno, le envío un corazón. Gracias Sí, es mi por la charla de apellido, hoy. hágale. Sara Morlev, nuestra orientadora emocional y mística. Y bueno, esperemos que tenga un excelente 2026 para todos. Todos me dirán, bueno, pues ya estamos en febrero. Bueno, no importa, el año recién está empezando.
está en pañales todavía. Así que Esto recién excelente año. empieza, estamos hablando de hasta el 2044, estoy hablando Ah, listo, tenemos de tiempo, gente. transiciones largas, tenemos tiempo, ¿eh? Dale. Mirá que en 2044 te voy a volver a llamar para ver si es verdad, ¿eh? Si Dios quiere. Y hasta Compré un entonces, montón de tiempo, ¿eh? Compré 30 años. Bárbaro. Bueno, un beso grande. Estas cosas también pasan en Radio Naharía, porque bueno, acá también creemos en estas cosas. Un beso grande. Gracias, otro ¿eh? para vos, Chao, chao. gracias. Radio Naharía, más allá de las fronteras. Vos y vos en castellano.